Compañeros, buenas noches, soy Fabián, soy alcohólico y drogadicto. Hola, Fabián. ¿Quedan sorprendidas, verdad? Sí. Ahorita van a ver por qué. Antes que nada, quiero darle gracias a Dios por un día más de vida, por estar aquí en la agrupación y por lo que el día de hoy puedo llegar a aprender a través de estas experiencias. Y ahorita les voy a decir por qué me puse la máscara. El estar en esto de AA es para mí algo, dice ahí en el capítulo, una visión para ti. Yo nunca pensé estar en un grupo de AA. De hecho, cuando yo escuchaba de este tema, yo decía, ¿a qué se refiere, no? A las personas que ya tienen muchos años en esto, a los veteranos. Lo poquito que pude leer en ese momento me llevó a pensar en eso. Y con el tiempo me voy dando cuenta a qué se refiere este capítulo. Dice ahí que al principio el alcohólico, como yo, bebe por jovialidad, bebe para distraerse, bebe para hacer a un lado las preocupaciones, y es algo que en un momento dado yo no entendía, ¿no? Porque yo decía, es que yo bebo porque me gusta, porque es una manera, ¿no?, de convivir. Es una manera de estar en el desmadre. Hoy yo sé que muchas veces fue para imitar a otros, muchas veces fue para seguir a otros, para no sentirme solo, para pertenecer a un estatus o a una sociedad. Hoy lo sé que es el pedo de esto es para tomar el café, ¿no? Hoy lo sé que es para eso, ¿no? Que era para eso por el cual yo más bien me estaba autoengañando, ¿no? Con el tiempo, a través de llegar a AA, me doy cuenta que no fue, esas fueron las razones, que fueron otras razones por las cuales yo estoy en una agrupación. Habla la agrupación de las mieles, habla de la vida útil y feliz. Yo, mucho tiempo, a través de mi alcoholismo, desinhibí muchas emociones. Hoy me doy cuenta que quise imitar a muchas personas, muchas veces robé la personalidad de otros, muchas veces el mismo lenguaje, ¿no?, que imité de otros, que lo hice tan propio que hasta el día de hoy muchas veces lo tengo. De niño tuve muchos sueños. De niño fui una persona muy cohibida, muy huidiza. Tuve muchas etiquetas en la escuela. Esas etiquetas la sociedad les llama sobrenombres o apodos. Cosas que me ridiculizaron en su momento, en la niñez, desde el kinder, desde la primaria. Por lo mismo de ser tan tímido, tan miedoso, tan inseguro, siempre tuve miedo a la gente, siempre tuve miedo a estar enfrente de los demás, a hablar enfrente de los demás. Viví mucho el pánico escénico. Hoy yo sé que fue por mucha humillación, sé que muchas veces se me exhibió. Y todo eso de alguna manera me marcó en mi vida y creó una personalidad dentro de mí falsa. Una personalidad que con el tiempo, ¿verdad?, fue la que me llevó a estar imitando, a estar teniendo personalidades que no eran mías. Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, cómo se van haciendo a un lado esas personalidades. Y entonces, a través de los años, me vuelvo una persona más tímida, más cohibida, y que en un momento dado confundo el carácter con la parte de la ira, que
para mí la ira siempre fue como la parte que yo utilicé para defenderme ante los demás con una conducta de agresividad. Y entonces me fui formando y creando una personalidad de drogadicto, de alcohólico, de la banda, del decir, solamente de esta manera es como yo me puedo defender ante los demás. Y esa fue la personalidad que creé. Para mí romper con todos estos estigmas, con todos estos etiquetas, con estas personalidades, me costó mucho tiempo dentro de AA. Tuve que empezar a aceptarme tal y como yo era. Siempre quedando bien ante los demás, siempre haciendo cosas para los demás, siempre teniendo miedo a decirles no a los demás. Y entonces todos aquellos sueños que en su momento se quedaron estacionados en mi niñez, los cuales fueron muchos, ¿no? Fueron sueños que se volvieron en frustración, porque al final de cuentas ese libro, ¿no? Son expectativas de vida que en un momento dado con los años se vuelven una frustración. Y hoy, compañeros, me presento así porque en un momento dado, el día de hoy, yo sí puedo ser genuino, ¿no? Puedo ser genuino, puedo ser Fabián, ¿no? El que muchas veces agachó la cabeza, el que muchas veces perdió ese valor para enfrentar las cosas, y que muchas veces quise hacer esto por mucho tiempo. Como muchas cosas, ¿no? Hoy sé que tengo talentos. De niño me gustaba escuchar, lo comentaba el otro día, mucho la música de los Beatles, me gustaba escuchar mucho el rock. Había una estación en aquel tiempo, Universal Stereo, y me gustaba escuchar mucho la música en inglés. Me gustaba la música contemporánea, el rock contemporáneo. Y yo de niño tenía un mueble pequeño, bueno, no era mío propio, ¿verdad? Pero era el que estaba ahí en mi cuarto, y yo tenía unas baquetas y me ponía a tocar la batería y me ponía a cantar. Y lo hacía a solas, y en ese momento yo perdía muchos miedos, ¿no? Tenía lo disfrutaba y vivía la alegría. Dice ahí el programa, la alegría de vivir. Porque no me sentía, en ese momento yo vivía mi libertad. Y como ya lo compartí, ¿no? Todas aquellas personas que me etiquetaron en una infancia, compañeros de la escuela, compañeros en la calle, amiguitos, vecinos, las maestras, mis propios hermanos, ¿no? Me etiquetaron, y yo, dice el alcohólico, es hipersensible, siente más que los demás. Y yo me quedé con todo eso. Todo eso lo metí al disco duro, que hoy es mi pensamiento, más bien mi mentalidad. Y lo empecé a vivir. Empecé a vivir todo eso. Y me empecé a llenar de vergüenza. Primero, a través de esos sucesos que me causaron un impacto en mi vida, empecé a llenarme de miedo. Después vino la tristeza, ¿no? La tristeza, vivir apartado, aislado de los demás, precisamente para evadir y no sentir esa vergüenza que me causaba cuando salía niño. Yo de niño tuve una enfermedad de la vista muy pequeña, y a muy temprana edad perdí la visión, y me costaba mucho trabajo ver de lejos. Y eso para mí en un momento no era problema, pero fue un problema cuando los niños en la escuela empezaron a etiquetarme, a apodarme, ¿no? Que
ciego, que 4 ojos, porque me acuerdo que, pues en aquel tiempo todavía no había la tecnología de hoy. Hoy ya veo que, aunque tienen un aumento grande, traen unos lentes delgaditos, ¿no? A mí me hubiera gustado en aquel tiempo que hubiera eso. No, me acuerdo que mi madre me llevaba a que me tomaran la graduación y era muy alta, tenía miopía y astigmatismo. Entonces, los lentes que me daban en aquel tiempo pues eran unos lentes de esos gruesototes de botella. Y cuando yo llego a la escuela y me los pongo, yo sin ningún temor, sin ningún miedo, no es algo nuevo para mí, y veo cómo responde la sociedad hacia mí a través de la burla, a través de exhibirme, ¿no? Mira, está ciego, y empiezan a ponerme apodos, ¿no? 4 ojos. Y entonces, inmediatamente ese suceso en mi vida causó un impacto de vergüenza, un impacto de rechazo hacia mi persona, ¿no? Y eso, con el tiempo, esos temores, ¿verdad? Porque hoy sé que son unos temores cuando mi imaginación enfermiza empieza. Voy a salir a la calle y se van a burlar, voy a ir a la escuela y se van a burlar. O sea, yo ya veía, fueron impactos tan fuertes en mí que yo ya me imaginaba inclusive las caras de esos niños cuando me iban a ver. Y estaba nuevamente viviendo, ¿verdad? Lo primero que yo había vivido, las expresiones en su rostro, las burlas. Y entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Pues escondía los lentes. Los escondía y no me los ponía, no me los ponía, a veces nada más agarraba y me los ponía así, y veía que pues ahora sí que veía todo clarito, todo bien, y eso me hacía feliz, pero de repente me quitaba los lentes. ¿Por qué? Y los volvía a guardar porque decía, se van a burlar cuando me vean otra vez. Mis hermanos, cuando yo era pequeño, era muy flaquito, ¿no? Y me decían que parecía calaca, ¿no? Y así me decían, así me llamaban ellos, ¿no? Calaca. Y eso, compañeros, fíjate, fue un impacto tan grande que tuvo mucha repercusión, como todos esos impactos de mi vida. Porque cuando yo voy creciendo, mi padre, lo he compartido, ¿no? Siendo fisiculturista, tiene un cuerpo fuerte. Yo empiezo a anhelar, yo empiezo a tener ese deseo de ser como él. Y entonces empiezo a hacer ejercicio, pero con tal de que mi cuerpo se embarneciera, ¿no? Y con el tiempo, compañeros, a través de crecer, yo empecé a beber a los 14 años de edad. Hoy tengo 44, por la gracia de Dios. Empiezo a tener contacto con el alcohol, empiezo a tomar. Como todo, ¿verdad? El alcohol, en parte sucede lo que dice el libro, es para convivir, para estar feliz, para desinhibir mis emociones. Pero con el tiempo me vuelvo un alcohólico, y entonces el alcohol empieza a hacer un efecto en mí, o sea, empiezo a subir de peso, ¿no? Se dispara la gula, ¿no? No nada más en el alcohol, sino también hacia las comidas. Empiezo a perder el control de mí, y luego eso me crea un complejo. Porque luego ya me decían que parecía calaca, me decían que estaba gordo, ¿no? Me decían gordo, y esas palabras, ¿verdad? Cuando entra esta parte del libro de esa hipersensibilidad, cuando tú las sientes más, ¿no? Cuando esas palabras te están causando un impacto, un daño, porque dice que es un daño, de las personas de las que vienen, pues
el sentir las demás me provocan más vergüenza y vivo más ese rechazo. También había la humillación, pero cuando yo hablo del rechazo es porque yo quería integrarme a una sociedad y a través de que la sociedad me etiquetara de esa manera, pues yo me siento rechazado, siento que no soy parte de... y también, pues, aunado a la humillación que vivo en ese momento, que me causa mucha vergüenza, pues hace que yo me vuelva más aislado. Si de por sí era una persona de características de un ser huidizo, un ser que se aísla, un ser que guarda silencio, un ser callado, ¿no? Un ser temeroso, pues mucho más eso empieza a ser más grande en mi vida, esos pensamientos de mí empiezan a ser más grandes. Hoy yo sé que es un complejo de inferioridad, pero en aquel tiempo no sabía que era un complejo, solamente yo lo llamaba miedo, porque realmente tenía miedo a ser exhibido. Eso hizo que yo me encuartelara en mi casa, ¿verdad? Mucho tiempo, muchas veces, y no jugar con los niños. Eso hizo que yo les tuviera miedo a los niños, tuviera miedo a esas palabras, y que yo me aislara en un cuarto y jugara solo mucho tiempo. Mucho tiempo por niño jugué solo, hablaba yo y me contestaba solo, ¿no? Con los juguetes. Y fue una manera, ¿verdad?, en la cual esa conducta me sirvió a mí, ¿verdad?, como para protegerme de los demás. Pero también era una frustración porque la expectativa del niño no era esa para mí en ese momento. Y yo me acuerdo que yo me asomaba por la ventana y veía a los niños que estaban jugando fútbol, que estaban jugando, ¿no? Y yo tenía un gran deseo de estar con ellos, de convivir, pues mi instinto social me lo reclama, ¿no? Pero a través de nuevamente revivir en ese momento, ¿verdad? No es que si bajo, ya sé, se van a burlar, ¿no? Me van a volver a decir cosas que no me gustan, y eso hacía que yo me retrajera de eso y regresara otra vez, ¿no? A estar jugando solo. Y así fue mucho tiempo. Una de las cosas que el alcohol a mí me ayudó fue precisamente a poder sacar esa personalidad oculta y a poder, a través de una ira, empezarme a defender. Hoy yo sé que la ira, ¿verdad?, no viene por sí sola, sino se va acumulando con el tiempo, con los años, y precisamente hoy lo sé, ¿verdad?, que para mí fue acumularla, estar reviviendo cada momento de esos que eran pura frustración, Al final resentimiento, ¿no? Cuando mi alcoholismo empieza a crecer, y no tardó mucho para yo empezar a combinarlo con las drogas, se llevó esta parte, ¿verdad?, de sentirme una persona libre, una persona que tenía el valor de salir, no una persona a la cual en determinado momento le daba un placer, ¿no?, que le tuvieran miedo los demás, porque ya era parte de un estatus, de una sociedad llamada banda. Y entonces empezaba yo a vivir ese pinche placer, ¿no? Ahora a través de ¿qué? De la venganza hacia esa sociedad. Empezarme a juntar con personas las cuales me aceptan en su núcleo, las cuales no me hacen que yo me sienta avergonzado, no me aceptan tal y como soy por el simple hecho de ser un drogadicto, un alcohólico más. Por el simple hecho de aceptarles en ese momento la cerveza o aceptarles la droga que me invitaban, y estar con ellos conviviendo, consumiendo, por ese simple hecho ya me aceptaban, porque hoy sé, ¿verdad?, que era la parte de ser, que estábamos ahí en ese momento, en ese círculo. No lo podría llamar vicioso, sino un círculo de hermandad, de fraternidad, porque así se volvió en un momento dado, de seres iguales a mí, y que eso hacía que fuéramos
tuviéramos un puente de comprensión, que tuviéramos un entendimiento entre nosotros. Y eso principalmente me llevaba, lo que me gustaba y me agradaba era la aceptación que yo tenía de ellos. Eso era lo que a mí me atraía a ellos, el ser iguales, ¿no? En aquel tiempo recuerdo, ¿verdad?, que hasta para ser parte de una banda no tenías que tener como esta cultura, ¿no?, que en aquel tiempo era una cultura, bueno, hasta la fecha, ¿no?, de vestirte igual, ¿no?, de vestirte igual. Me acuerdo que en aquel tiempo se usaban mucho la sudadera de gorro, ¿no?, con el gorro, el pantalón, ¿no?, el mezclilla, el Converse, ¿no?, y era como que la parte que nos identificaba. Y aparte, pues la parte del ritual, ¿no?, la música, ¿no?, la música que nos gustaba, la misma música, y el drogarse con todos. Eso fue lo que a mí me hizo, en determinado momento, esa aceptación que yo tuve en ese círculo, fue lo que me hizo adentrarme o ser parte, y más bien sentirme más parte de esa sociedad. Pero también mi alcoholismo iba creciendo. Iba creciendo mi alcoholismo, iba creciendo mis excesos en el alcohol, mis excesos en la droga. Pero vuelvo a repetir, algo que a mí me gustaba de todo eso era que en ese momento mis miedos se perdían. Sentía cierta seguridad al estar con gente igual que yo. Me sentía hasta cierto punto protegido por ellos, porque nos protegíamos los unos a los otros, nos defendíamos, ¿no? Yo nunca me vi en una agrupación como hoy me veo, ¿no? Yo nunca pensé que iba a terminar en un grupo. Yo nunca pensé que iba a estar aquí en una tribuna hablando de todo esto, que en un momento para mí fue difícil hablarlo, porque cuando yo lo hablaba en aquellos inicios que llegó a AA, me causaba hasta escozor, dice ahí la literatura, ¿no?, el poderlo hablar, porque cuando yo lo hablaba revivía aquella vergüenza, y parecía que los que estaban ahí sentados escuchando, ¿verdad?, de repente veía esas mismas caras de mi niñez, esa misma burla, ¿no?, esos mismos gestos, ¿no? Y romper con todo eso, a través de empezarlo a hablar, a través de empezarlo a exponer, a través de ponerme, si tú quieres, en ridículo, ¿no?, nuevamente. Con el tiempo me doy cuenta, ¿verdad?, qué es lo que me ofrece el programa. Empezar a trabajar conmigo mismo todos estos aspectos de mi vida que en alguna manera fueron daños emocionales, y que por lo tanto llega un momento en que todo ese daño emocional y todas esas etiquetas y todo lo que en un momento dado me hicieron sentir a mí, llega un momento en que ya no necesitaba ver a nadie para que yo lo sintiera. Empecé a vivir, dice el libro, ¿no?, empecé a vivir de mi pasado, ¿sí?, pero para revolcarme en él, para estar sufriendo en él, para estar peleándome, ¿no?, con todo ese pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera dice el primer paso que me maneja la palabra ingobernabilidad, y por lo cual, ¿verdad?, a través de todos esos rechazos, toda esa humillación, ¿verdad?, me empiezo a volver una persona ingobernable, una persona que va en contra de todo mundo, ¿no?, y principalmente va en contra de su pasado, porque no lo acepta, no acepta su pasado, ¿no?, lo repudia, ¿no?, repudia su pasado, no hay esta parte de sentirse orgulloso, satisfecho.
Dice en la literatura, ¿no? A través de poder encontrar una rendija en el orgullo para poder entrar por ahí, que entre la razón. Y yo, ¿verdad? A través de traer un orgullo muy lastimado, pues yo no aceptaba el consejo, yo no aceptaba el que alguien se me acercara y me dijera, no, tú estás joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Y mira cómo vives, cómo estás, parecieras una persona de 30 años, no pareces una persona de tu edad. Hubo varias gente que tuvieron la buena voluntad de acercarse y poderme dar un consejo, y poderme dar una palabra, ¿verdad?, de motivación para que yo dejara el alcohol y la droga. Pero no había lo que dice ahí, ¿no? Yo era una de esas personas, ¿verdad?, que dice ese 5º capítulo, esas personas que pensaba que yo me iba a morir así, esas personas que decía que no tenía la suficiente honradez y la suficiente humildad para poder hablar de todo esto. Yo era de esas personas que en determinado momento pensaba que estaba, a través de tantos trastornos por mi alcoholismo y mi droga, pensaba que yo ya me iba a morir así. Y luego cuando a través del tiempo, ¿verdad?, empiezan a surgir esos delirios, ¿no? Esos delirios, ¿verdad?, que hoy sé que son delirios, cuando escuchaba esas voces, cuando vivía esas manos temblorosas, cuando ya no podía dormir en las noches, cuando entraba ese insomnio, cuando veía cosas, ¿no?, en ese cuarto, en esa casa. Yo decía, yo ya me estoy volviendo loco, ¿no? Esto no es normal, ¿no? Que yo esté viendo tanta chingadera en la casa que no existe, no es normal. Yo ya me estoy volviendo loco. Al principio era excusado, ¿verdad?, por la cuestión de la droga, es decir, es que los pinches alucines, ¿no?, que estoy viviendo. Eso era lo que yo quería creer, porque dice ahí, ¿verdad?, uno defiende a capa y espada, ¿verdad?, hasta los mismos dedos de la locura y la muerte, defiende su alcohol y su droga. O sea, no había para nada una derrota. Hoy me queda claro lo que dice la literatura y lo puedo compaginar con mi vida, ¿no? Yo no necesito compaginarlo con la vida de nadie, con mi propia vida, ¿verdad? Y poderme dar cuenta que yo, a pesar de estar viviendo esos delirios, estaba defendiendo el alcohol y la droga hasta esos grados de la locura y la muerte. Cuando yo lo leí, este capítulo, todavía yo no entendía cuál era la visión de Alcohólicos Anónimos para un alcohólico. Pero simplemente al estar leyendo el libro azul y estar leyéndolo cada capítulo, me estaba mostrando la visión. La visión a través de lo que uno vive como alcohólico, o sea, de la enfermedad. Y entonces dice, personas que viven graves trastornos mentales. Esos trastornos me llevaron a vivir a llegar a un psiquiátrico. A un psiquiátrico en el cual estar trastornado de mi mente, estar ido de una realidad y de estar solamente fijado hacia un solo punto siempre. Pero dice ahí también que el alcohólico en determinado momento va a vivir diferentes despertares espirituales. Y no nada más en una agrupación. Porque yo ahí sentado, yo me acuerdo, era una silla blanca como es, pero blanca. Estaba ahí sentado y viendo cómo estaban pasando todos los locos enfrente de mí. Y dentro de mí surgió una voz que me decía, tú no estás loco. Pero esa voz iba acrecentándose dentro de mí como un grito desesperado. Tú no estás loco, ¿no? Tú no tienes que estar aquí, tú no estás loco.
Y de repente esa voz, ¿verdad? Pudo más que el pinche trastorno que yo estaba viviendo y de repente salía, viví la lucidez y yo mismo lo dije, sí es cierto, yo no estoy loco. Yo no tengo por qué estar aquí. Fue algo que en ese momento, ¿verdad? Me paró de la silla e ir hacia ese, todavía recuerdo, ¿no? Ese hospital todo blanco y esas enfermeras igual de ropa blanca, e ir con una de ellas y decirles que yo no tengo por qué estar aquí, por qué me trajeron. Pero ellos en su papel, ¿no? Hoy entiendo que también era parte, ¿verdad?, de que pues no cualquier persona iba a reaccionar de esa manera en un lugar así. Inmediatamente me dijeron, ¿sabes qué? Siéntate, no hagas desorden, siéntate. Pero yo ya en ese momento había llegado a la lucidez y estaba consciente de todo lo que estaba yo viendo ya. Yo ya estaba consciente totalmente. Y el salir de ahí, ¿verdad? Y empezar a decirle a mi familia, es que yo no estoy loco, no tengo por qué estar aquí, no, yo ya me quiero ir. Y en ese momento, ¿verdad? Pues mi hermano le decía a mi madre que me sacara, que realmente él me veía bien. Es que yo ya lo veo bien, ¿no? Ya no lo veo igual como llegó, ¿no? Ya, yo sí creo lo que él está diciendo. Y efectivamente salí yo de ahí. Pero con el tiempo, ¿verdad? A través de darme cuenta qué hay más, ¿no?, de mi alcoholismo, qué es lo que yo vengo a ver aquí, ¿verdad?, en una agrupación. En ese momento, a través de empezar a descubrir esta pinche personalidad, ¿no?, que de repente sale, de repente se esconde, de repente sale y de repente se esconde. Hoy lo entiendo bien, ¿no? Ese Mr. High que de repente sale, esa pinche personalidad que desde niño, ¿verdad?, yo ya traía empresa dentro de mí, y que en un momento dado, ¿verdad?, esa personalidad es la que se revela en varias ocasiones. Ese ser ingobernable, ese ser que no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer, que no se deja guiar por nadie, ¿no? Ese ser que quiere nada más, ¿verdad?, está pensando en cómo darle la madre a los demás, en cómo vengarse de lo que le hicieron. Sale de repente y a cada momento. Por mucho tiempo lo estuve viviendo y hasta el día de hoy estuve viviendo esa personalidad falsa, ¿no? Esa personalidad que yo sé que desde una niñez se formó. Y entonces, el pensar en un grupo, ¿verdad? Estando en un grupo ahí sentado y pensar, ¿no? Llegar al momento de pensar, es que creo, ¿verdad?, que yo no necesito estar en una agrupación, yo no necesito estar aquí. Y muchas veces con el deseo de pelear, y muchas veces con el deseo, ¿verdad?, de mandarlos a la chingada. Y me decía, es que es esto, ¿verdad?, estos síntomas de la mente alcohólica que se reflejan después de que el alcohólico deja de beber son muy comunes, ¿no? Son muy comunes. Y el que se estuvieran presentando, pues empezaba yo a vivir esa lucha, ¿no? Esa lucha que hablan, esa parte espiritual en donde estás luchando contigo mismo, ¿no? A cada momento estás luchando contigo mismo, ¿no? Esa parte de tener una manía, cabrón, esa parte de tener pensamientos, ¿no?, de matar a los demás, ¿no? Esa parte de vivir una pinche locura, ¿no?, en donde te aferras a algo a pesar que sabes que ya te dañó y que aún todavía lo estás racionalizando en la silla, ¿no? Todavía en la silla lo estás racionalizando, yo lo estaba racionalizando, ¿no? O sea, metiendo en duda mi enfermedad. O sea, como que yo no estoy a ese pinche grado. Pero a través de esas conductas, a través de todas esas manifestaciones dentro de mí, no había un sano juicio, eso me queda claro, ¿no?
había una locura que me estaba diciendo ahí, salte de aquí, vete y date en tu madre, y termina con lo que empezaste alguna vez. Cuando dice libro azul y me habla de esas características de psicópata, me habla de esas características, ¿no? de tener esa pinche manía por siempre buscar ir en contra de los demás, ¿no? Cuando me habla el libro azul de esas características que tiene el alcohólico, ¿no? Empiezo a comprender, ¿no? A través del padrino y a través de estar escuchando, empiezo a comprender, ¿no? Por qué esos pensamientos se vienen a cada rato. Empiezo a vivir esas depresiones que yo al principio no entendía, que hoy sé que son una raíz de mi pasado, ¿no? Esas depresiones. Y empiezo a vivir esas características que me dice el libro azul. Y entonces, con el tiempo, ¿verdad? Me voy dando cuenta de lo que es un programa, ¿no? Cuando me empiezan a decir, no, es que toda esa personalidad falsa es la que tú tienes que balconear, tú tienes que hablar de todo eso. Como muchas veces lo dije, no me sentía merecedor, ¿no? Aunque muchas veces el hablar de Dios, ¿verdad?, causa mucha controversia. Para mí en ese momento causaba una controversia, ¿no? O sea, si Dios dice que me ama tanto, ¿por qué tengo que estar sentado en una silla, en un grupo? Si Dios dice que es el que me va a sacar de todo esto, ¿por qué tuve que haber pasado por todo esto? ¿Por qué sigo pasando? ¿Por qué sigo sufriendo? Si dice ahí que va a ser una vida útil y feliz. Esa es la parte que yo ponía en duda el programa. Si funcionaba, estaba funcionando o no estaba funcionando para mí en ese momento. Hoy, compañero, a través de ver este capítulo de una visión para ti, decían hace rato, una visión para mí, y una visión para ti, y de poder empezar a ver el día de hoy con lucidez lo que el programa, de la manera como se ha manifestado en un ser como yo. Hace rato que revisaba este capítulo, dice en las últimas páginas, ¿no?, que después de haber pasado por todo esto, dice, empezarás, ¿no?, a querer, bueno, no dice así, sino a mis palabras, ¿no?, empezarás a querer hacer algo por otro alcohólico. Empezarás a querer, ¿no?, regresar a Dios lo que te ha dado. Y entonces yo escuchaba en aquel tiempo, ¿no?, que hablaba, ¿no?, es que el alcohólico vive una doble vida, o vivió una doble vida, o la sigue viviendo, ¿no? Hoy entiendo a qué se referían esas palabras, o a qué se refiere, ¿no? Esa primera vida que yo viví fue a través del alcohol y la droga, que hoy sé que tuvo que pasar, para que yo encontrara esta nueva vida. Y entonces entendí lo que decían cuando yo llegué a un grupo, ¿verdad? Y decían, este es el principio de esa vida útil y feliz. Hoy entiendo que se referían a una nueva vida, a esa segunda oportunidad. Y entonces pude comprender cuando me decían, es una doble vida, ¿no? Una vida de alcoholismo, de drogadicción en mi caso, y hoy una vida, ¿verdad?, en la cual, a través de una agrupación y estar metido en el programa, ¿verdad?, es como voy a encontrar yo esa segunda vida. Y entonces me habla ahí, ¿verdad?, que entonces vendrá la gratitud. Y podrás entonces preocuparte por otro alcohólico, por otro enfermo, dice ahí. Y entonces dice ahí, no, hace rato que lo leía, no, entonces buscarás la manera de llegar a esos alcohólicos. Y te das cuenta, yo me doy cuenta, ¿verdad?, del objetivo, desde un principio, cuál era el objetivo, cuál era el encauce a través de estar en un grupo. El encauce, ¿cuál era?
simplemente sumar a otro alcohólico, ¿no? Sumar a otro alcohólico a esas filas, y dice ahí, ¿no?, a esa fraternidad. A esa fraternidad, dice que en determinado momento, ¿sí?, es una fraternidad en el espíritu. Yo cuando leí eso en aquel tiempo yo no entendía, ¿no? Un alcohólico ahí hace la pregunta, ¿no? Hace la pregunta, dice que solamente a través de la meditación, ¿no?, pudo tener ese contacto con Dios, y hace la pregunta, ¿no? Y diciéndole a Dios, algún día me encontraré, ¿no?, con aquellos alcohólicos que iniciaron esto para estar unidos en la fraternidad del Espíritu. Hoy entiendo que esa fraternidad del Espíritu es el cielo. Hace mucho tiempo que dejé de pelear que si era primero el huevo y después la gallina. Hoy yo sé que Dios está en todas partes. Hoy yo sé que hay un lugar, ¿no?, para esas almas. Y entonces pude comprender, ¿verdad?, que es el camino que desde un principio me empezaron a marcar sin yo darme cuenta que era el camino, y el camino era hacia los 12 pasos. Que ese era el camino para poder llegar a través de practicar esos principios. Y entonces yo escuchaba una frase muy dada en aquel tiempo que decía, ¿no? O sea, cuando tú llegues enfrente a Dios, ¿qué cuentas le vas a entregar de tu doble vida? Yo no lo entendía, hoy sí lo sé. Hoy sé que Dios da una oportunidad al alcohólico para que viva esa vida de alcoholismo, y hoy da la oportunidad al alcohólico para que viva esa vida de recuperación. Y entra esta parte, compañero, en donde me doy cuenta de la libertad que el día de hoy tengo. Y hace rato cuando empezaba a hablar sobre esto, como en un momento todos aquellos adversidades, porque hoy las puedo nombrar así, lo dice el libro, todas aquellas adversidades que no me permitían ir hacia adelante, que me tenían en una ceguera espiritual, que no me permitían ver cuál era el propósito para el cual me estaban preparando en aquel tiempo. Todas esas adversidades, ¿verdad?, pude salir de ellas. Pude salir de esos estigmas que estaban tan dentro de mí que no me permitían. Pude salir de de esos complejos, de esas etiquetas. Pude salir de todo eso para poder encontrar la verdadera libertad. La verdadera libertad de ser quien yo quiero ser. Y ya empezar a romper la dependencia. Y dice ahí al final, la única dependencia sana es la dependencia hacia Dios. Ojalá y la encuentres, ¿no? Y es cuando me empiezo a dar cuenta, compañero, la verdad, empezar a vivir la libertad, ¿verdad? Y empezar a romper con todos sus estigmas desde aquí, ¿no? Y empezar a tratar, ¿verdad?, de llevar estos principios al que todavía está sufriendo, estos principios, ¿verdad?, que a través de saber que no es un camino fácil, pero también tener la seguridad que es un camino, ¿verdad?, en el cual si tú lo sigues, dice el libro, ¿verdad?, al final vas a encontrar lo que tú siempre has querido encontrar. El reencontrarme conmigo mismo. Entonces se cumple lo que dice el programa, ¿no? A través de una revisión de mi personalidad, en cada paso, ¿verdad?, empiezo a romper con todas esas cadenas y empiezo a irme reencontrando con Fabián, y empiezo a ir amando a Fabián, y empiezo a ir reconociendo lo que él puede dar y lo que tiene para los demás, y empiezo a poder aceptar que también tengo defectos, pero que también tengo cualidades, y empiezo a aceptarlas, y empiezo a dejar de negar esa oscuridad, y empiezo también a agradecer esa oscuridad para poder llegar a la luz y poder decir, por la gracia de Dios, el día de hoy es el único que ha hecho las cosas para que yo el día de hoy me encuentre de pie.
Y entonces esa es la visión que me dice, ¿no? AA tenía una visión para mí, ser un hombre libre, ser un hombre, ¿verdad?, entregado al programa, ser un hombre entregado al servicio, ser un hombre, ¿verdad?, que tiene la capacidad de dar, porque antes, compañero, todo eso yo lo negaba de mí. Todo eso a través de poder hablar y decir, es que yo no puedo, es que yo no quiero, es que yo no soy capaz, ¿no? Y muchas veces, ¿verdad?, te dicen, te frenan, ¿verdad?, con la parte de decir, es que ese es tu ego, ¿no? Y entonces dices, bueno, entonces es mi ego, entonces no lo debo de hacer, porque si es mi ego, entonces está mal. Pero cuando te das cuenta que es lo que te das cuenta que a través de enfrentar rompes con todas esas cadenas y rompes con todas esas ataduras y empiezas a darte cuenta que sí puedes llegar a más, que Dios te ha dado la cualidad y la capacidad para poder llegar a más, a lo donde tú quieras llegar, que hoy puedes aprovechar todos esos talentos que Él te ha dado para poder llegar hacia donde tú quieras llegar, para vivir la libertad y dejar de ser presa como alguna vez, ¿no? Fui presa del alcohol, ya no lo soy, fui presa de la droga, ya no lo soy, pero después me di cuenta que era presa de mí mismo y tenía que romper con todo eso. Y entonces la parte del complejo se deja a un lado, y la parte del queda bien se deja a un lado, y la parte de saber decir no cuando tengo que decir no también se enfrenta. Porque el día de hoy no vengo a quedar bien con nadie, porque el día de hoy vengo a quedar bien conmigo mismo, a sentirme bien conmigo mismo, a sentirme lo que dice ahí, empezar a practicar esa vida útil y feliz conmigo mismo, y empezar a darme cuenta, ¿verdad?, que el único que mueve los hilos es Dios para mí, y poder ver de esa manera cómo el día de hoy se manifiesta, ¿no? Cómo se manifiesta el día de hoy un día más. Cómo me da la oportunidad el día de hoy de poder enfrentar un día con mis errores, con mis malas decisiones, con mis buenas decisiones, pero al final de cuentas ya sin temor al quedar bien o al quedar mal. Y entonces me empecé a dar cuenta que el programa eso era lo que me invitaba, que yo tenía que hacer un largo recorrido y que tuve que vivir mucha experiencia para poder hablar de esa experiencia. Porque el libro azul son una recopilación de todas las experiencias de los alcohólicos, y entonces me doy cuenta que mi experiencia el día de hoy es valiosa para mí mismo. Y dice ahí, llegarás el momento en que vas a tener que volver a levantar ese fondo las veces que sean necesarias para que otro lo vea de cerca. Pero hoy sin vergüenza, hoy sin temor, hoy sin miedo a la crítica, a ser juzgado, simplemente sabiendo que ese es el propósito que me ofrece, que me da el programa, el cual yo tengo que emplear en los demás y tengo que emplear en mí mismo para poder encontrar esa libertad y poder sentir llenar ese vacío que por muchas veces quise llenar ese vacío con el dinero, quise llenar ese vacío buscando la compañía de otros. Quise llenar ese vacío, ¿sí?, siempre a través de mis instintos, y que el día de hoy sé, y lo dice ahí, ¿no?, que solamente Dios es el único que va a poder llenar ese vacío a través de hacer las cosas de Dios. Sin ningún miedo, sabiendo que esa promesa que tengo bien marcada, ¿verdad? Tú ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas, y eso para mí hace que yo rompa esos miedos que muchas veces en la cabeza se presentan, en mi manera de pensar retorcida, me da y me dicen no lo hagas, ni siquiera lo intentes, ¿no? Y poder darme cuenta que el día de hoy, a través de hacerlo y romper con eso, empleo lo que dice el tercer paso, ¿no? Poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios, teniendo la confianza de que si el día de hoy estoy en una agrupación, teniendo la confianza que si el día de hoy, ¿verdad?, estoy haciendo algo para los demás, es algo, ¿verdad?, que el día de hoy sé que Dios se va a encargar de lo demás y Él va a estar con los demás. Teniendo esa confianza certera de que el día de hoy estoy haciendo algo bien por mí, por primera vez estoy pudiendo vivir sin el prejuicio del que van a decir los demás, solamente sabiendo y diciéndole a Dios, ¿verdad?, que si Él me puso en este camino, y si Él tomó la decisión, y si es su voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía.
Y eso es lo que me invita el programa a través de querer, ¿qué es lo que quieres, no? Me decían hace muchos años, ¿qué es lo que quieres para ti dentro de esto? ¿Qué es lo que buscas dentro del grupo? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el sueño? ¿Qué es lo que quieres lograr? En aquel tiempo me decían, y yo me euforia decía, pues yo quisiera hacer muchas cosas. Dios te va a dar el tiempo para que lo realices si es que tú lo quieres hacer. Dios te va a dar la vida para que lo hagas si es que tú lo quieres hacer. Y sabes, compañero, cuando he visto a esos alcohólicos de veteranos de años morir, y cuando me he enterado la manera de morir, ¿verdad? Y entonces le doy mucha validez a lo que dice este capítulo. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿verdad? Cuando yo veo que esas personas han fallecido, pero sin dolor, dice ahí, ¿no? Y entonces iremos con alegría, ¿no? Hacia nuestro destino. Al saber cómo se ha perdido la vida, cómo han estado, ¿y a qué me refiero? Esa tranquilidad para morir, esa paz para morir. Y es cuando entendí lo que decía ese capítulo. Y entonces iremos hacia un destino feliz y nos encontraremos con nuestro Creador. Fíjate, compañero, ya para terminar, cómo desde el primer paso nos habló de una ingobernabilidad. Personas ingobernables como yo, que llegué a un grupo sin querer aceptar esa ayuda que me estaban dando, y como dice en una tradición, ¿no? Los alcohólicos empezaron a hablar de Dios. Cuando yo llego, yo no tenía una creencia, mucho menos una fe. Y me doy cuenta que el libro no se equivoca. No se equivoca cuando en esas palabras, cuando dice, ¿no? Esos alcohólicos empezaron a hablar de Dios. Pero no de ese Dios que muchas veces yo me iba y me hincaba, lo buscaba en la iglesia. Y no porque sea malo, porque hoy yo sé que una imagen me recuerda a Dios. Una imagen me recuerda. Pero yo voy a hablar de lo que ellos hablaban, era de esa energía que Dios le da al alcohólico para poder enfrentarse a la vida, para ya no sentir ese vacío. Ese era el Dios del que hablaban, de eso que los llenaba, de eso que los empujaba, de eso que los levantaba, de eso que los llevaba, ¿no?, a tener una diligencia para hacer las cosas de Dios, de esa fortaleza espiritual dentro de, para poder levantarte y decir, tienes que continuar. Si este es el camino que tú elegiste, tienes que continuar, pero yo no puedo solo, porque no tengo fuerzas para seguir. Y ellos hablaban de eso al final, ¿no? De esa energía que Dios podía proporcionarle al alcohólico para poder llegar y seguir adelante hasta el final. Hablaban de eso. Entonces, un ser ingobernable que en un momento dado no tiene una visión, que no piensa, ¿verdad?, o no cree que el programa le pueda dar muchas cosas, y hoy no me refiero a la parte, a lo que mis instintos exigen, sino me refiero a lo que muchas veces he pedido, que precisamente es esa fortaleza, y poder llegar a esto que dice ahí, ¿no? Poder llegar, ¿verdad?, a pensar que algún día, porque eso me ha quitado, ha sido parte de sanar un dolor, el poder pensar que algún día me voy a reencontrar con aquellos compañeros que ya no están. Hoy yo sí lo creo, porque hoy sí creo en mi poder superior para mi Dios. Eso es lo que me habla, ¿verdad?, de este capítulo, para poder revivir un reencuentro que hace mucho tiempo no me había dado cuenta que yo ya lo había vivido con Dios,
pero que simplemente el día de hoy puedo llegar a vivir la fe. La fe. Porque hoy ya no voy a decir, compañero, como antes, es que yo no me siento merecedor. Hoy yo voy a decir, me siento merecedor. ¿Y por qué me siento merecedor? Porque simplemente el día de hoy tengo la gracia, ¿no? Y la oportunidad de poder estar sentado en un grupo y poder estar aquí presente. Gracias y buen día.